Pueden poner el video. Buenas noches a todas y todos los que nos están viendo. Es realmente un placer poder volver con este espacio que el Comité de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Bolivia está propiciando para que puedan conocer todas y todos los planes de gobierno y su incidencia en género. Este es un hito para Bolivia. Muchísimas gracias por su disponibilidad, por estar aquí con nosotros y sobre todo por darse el tiempo para exponer lo que ustedes están proyectando para las mujeres en el plan de gobierno de su partido. Bienvenido, Luis Fernando Camacho, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, sobre todo para mí es un honor el poder estar acá, no solamente por el escenario de octubre y noviembre en el cual ustedes, conjuntamente con los jóvenes, llevaron una lucha democrática, sino porque siempre he sido el criterio y recuerdo cuando alguien me decía hay que abrirle espacio a las mujeres. Yo siempre sostuve y están las entrevistas en que las mujeres se han ganado su espacio, no podemos cedérselo, pero hay un compromiso para que podamos solidificar ese esfuerzo y lo debemos hacer en ese compromiso de la lucha democrática. Esta candidatura sale fruto del esfuerzo de esa sociedad durante los 21 días con un compromiso de terminar algo que iniciamos de la mano y siempre lo digo, hoy día que estuve justamente en Sucre, lo volví a repetir, el éxito de la recuperación de la democracia y lo único que lograron realmente generar la esperanza para que salga Evo Morales fueron los jóvenes y las mujeres. Y eso siempre va a ser así porque es la verdad y hay que plasmarla. Y ese compromiso se traslada justamente en el plan de gobierno que hemos hecho, que va más allá de un compromiso empresarial, va mucho más allá de lo que significa la reactivación de la economía, va justamente que esos dos aspectos sean fundamental la participación equitativa de la mujer, en la cual tengan los reales escenarios donde puedan demostrar esa capacidad que sí la tienen, pero que aún en una sociedad machista existe la búsqueda de sacar a las mujeres. Pero le voy a decir, yo que he estado en instituciones privadas también, el problema no es por falta de capacidad, el problema es que los hombres están acostumbrados a no querer darle espacio porque se ofenden cuando hay mujeres que hacen un mejor trabajo que ellos, y eso hay que decirlo clarito, y eso es algo que hay que reivindicar para darle el escenario. Hay mujeres que son muchísimo más capaces que los hombres, y eso debemos dejarlo en el escenario claro, desde la honestidad, la transparencia que tiene la mujer, la caracteriza, y eso es básico para el país que soñamos absolutamente todo, ese compromiso que llevamos 195 años de vida como país, prácticamente tenemos 30% de compatriotas pobres y más del 60% de nuestra economía informal, y tenemos unos niveles de desigualdad vergonzosos que no pueden existir, porque no es que las mujeres no se hubieran ganado su espacio, se lo ganaron, pero siempre buscan cómo hacerla a un lado porque hay ese recelo por la capacidad que tienen. Y ese es un compromiso que tenemos, lo vivimos y lo tenemos que reflejar como parte del esfuerzo de esa lucha que fueron los líderes grandes, los jóvenes y las mujeres, para que este pueblo tenga esperanza, para que este pueblo tenga realmente esas ganas de salir adelante. Y ese país que soñamos es el que queremos construirlo de la mano con el sector privado, pero que haya un equilibrio con las mujeres para que podamos hacerlo de forma conjunta todos. Para ello quisiera pedirle la autorización para poder compartir el plan de gobierno. Tengo poco tiempo para poder hacerlo y quiero que les quede a ustedes como parte del reflejo. Lo que yo no les voy a hablar bonito, porque no soy un político que le va a hablar con palabras rebuscadas, pero sí soy una persona honesta, hablo con la verdad. Quiero que ustedes tengan el plan de gobierno para que se demande en su momento. Y ustedes tienen la receta para sacar a quien no cumple con los compromisos. Y eso es lo que creo que queda acá. Y como el tiempo es corto, voy a resumir gran parte del plan de gobierno para enfocarnos específicamente en lo que corresponde al sector femenino, si le parece. Claro que sí, candidato, es un placer. Le vamos a autorizar la posibilidad de compartir pantalla. Por favor, si nos pueden ayudar. Sí, tiene la opción. Sí, tiene la opción. Perfecto.
Ahí está, lo tienen, ¿no? Sí, sí se puede ver. Sí se ve. Perfecto. Vamos a iniciar, el plan se llama Todo por Bolivia. Este plan empezó, lo hicimos en el mes de febrero. La situación de la pandemia ha cambiado el escenario totalmente, por lo que nos hemos visto en la obligación de ajustar. No tenemos actualmente nosotros la certeza de cuánto es lo que en realidad es cómo está la economía del país, pero sí a grandes rasgos que hemos visto, hemos ido acomodando y lo vamos a seguir haciendo para poder llegar conforme vaya la situación. Dios quiera, no empeore más, pero eso que vamos incorporando va a ser puesto en nuestra página constantemente para actualizarse. Lo primero que es, nuestro plan de gobierno se basa en 6 pilares fundamentales. El primero que es la transformación política, que buscamos transformar el sistema político para terminar con ese abuso, esa corrupción, con la vieja política que lo único que ha hecho es servirse de ella y se olvida que no es una profesión, que es un servicio para el pueblo boliviano. Hay un proyecto y ustedes lo tienen ahí, que lo pueden ir viendo. El segundo que es la reforma del sistema de justicia, necesitamos cambiar el sistema de justicia. Todo el sistema de justicia está corrompido, está sometido al poder político, al poder ejecutivo, y lamentablemente se politizan las decisiones y se hace política con el poder judicial. Y eso es lo que necesitamos. Tenemos que cambiar de la forma de selección del poder judicial, que sea transparente, público, que sea con participación realmente de instituciones que reflejen la tranquilidad y ese cambio real, contratando personas, haciendo la carrera judicial y que tengamos verdaderos profesionales con principio, honestidad y capacidad. La tercera, que es la universalización y la mejora de los servicios públicos. Necesitamos acelerar la universalización de los servicios públicos, necesitamos concentrarnos en esta mejora, en el cambio permanente y la mejora de la calidad. La transformación económica, que es la básica. En resumen, nosotros buscamos decir la verdad. Quien le diga que como presidente, como Estado, vamos a solucionar el tema del país es mentira. La única forma de salvar a este país de la crisis que tenemos ahora, que no solamente la tiene Bolivia, la tiene el mundo, pero Bolivia la tiene aún más por ser un país pobre y por ser un país que está inmiscuido en un círculo de corrupción, de siempre hasta el de ahora. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ahora darle el rol al sector privado. Él es el que va a llevar adelante la actividad económica y él es el que va a promover la inversión, tanto externa como interna. Como Estado, tenemos que darle las condiciones, seguridad jurídica, incentivos, posibilidad de poder invertir, darle tranquilidad que invierta, que sea algo que pueda el sector privado decir, invierto con ganas y sigo invirtiendo porque el Estado me da seguridad. Lo que nunca tuvo Bolivia, eso es lo que queremos nosotros. Y para ello, también lo van a poder ver, tenemos un plan clarito de cómo llevarlo. La otra, que es la Bolivia creativa e inteligente, que necesitamos utilizar todos los avances tecnológicos existentes. Hay que promover la oportunidad, hay que modernizar, innovar nuestra economía, hay que buscar siempre la diversificación, la producción y hay que entrar a nuevos nichos de mercado. La última, que creo que ese es el sueño de todos, que no tiene nada que ver con el regionalismo, por el contrario, queremos darle fuerza a todas las regiones para que puedan tener la capacidad de manejar sus recursos. Para eso, planteamos la descentralización de verdad. Lo hemos visto en la historia, lo hemos visto en la actual crisis de un Estado centralista que te imponen y no saben cuál es la realidad de los distintos departamentos. Si hubiéramos tenido un sistema descentralizado, cada región hubiera podido definir cuándo compraba, qué compraba, no se hubieran robado los respiradores, hubiéramos definido nuestro sistema de salud, nuestra realidad en función de cada departamento, nuestra realidad en el sistema de educación, porque no la tenemos. Por eso es que tenemos a todo Bolivia sin pasar clase y nuestros niños han estado en esa ausencia total de poder tener algo tan interesante y preciado que es la educación. Eso es parte del proyecto. Entramos en un sistema descentralizado profundo para que en 2 años tengamos a la gobernación y a las alcaldías salud y educación totalmente y vamos a terminar con 5 años, con ese compromiso de que continuemos y podamos ver cuán importante es el sistema descentralizado para que dejemos al próximo gobierno que venga las líneas marcadas de profundizar al federalismo, que vamos a poder palparlo desde el punto de vista de la descentralización, qué tan importante es el sistema para poder darle estabilidad económica, política, social al país. La transformación política, eso es lo que le voy a decir que voy a ir pasando, por favor, para que podamos ir directo a la propuesta con ustedes. Todo eso es la parte de la economía, de la Bolivia creativa e inteligente, la descentralización.
concertaciones de los actores de la economía. Aquí sí hago un pequeño resumen como parte fundamental de este plan para poder ejecutar el que está anterior, que ustedes lo van a poder ver con más tranquilidad. Planteamos la constitución de un Consejo Económico Social como ese centro de encuentro entre los agentes privados de la economía, empresarios y trabajadores, y con poder coordinar y poder sacar, sea el centro de debate, tomar las medidas en función de la realidad, ya no política. Tiene que ser trabajadores privados, que son los que van a generar esta posibilidad de sacar al país adelante, buscar el equilibrio, y el Estado va a dirimir para que pueda hacerse lo que corresponda, siempre dándole ese escenario. Tiene que estar en la Constitución, porque parte de la transformación política es modificar la Constitución y que esa Constitución refleje la realidad de los bolivianos y sobre todo refleje la tranquilidad, que ya no se tomen medidas políticas con los dirigentes, los sindicatos, y solamente se le imponga al sector privado y lo deje en una total desigualdad frente a la realidad que vive el país. Nosotros también tenemos como medida poder llegar a que ese centro sea la concertación. Necesitamos buscar la competitividad, necesitamos buscar una senda clara, evolución de la renta y salario. Necesitamos buscar condiciones que permitan llevar adelante una Bolivia competitiva en la economía. Las decisiones de los incrementos ya no puede ser una decisión política, sino una decisión tripartita entre el sector trabajador, el sector empresarial y el Estado como dirimidor y garante de la realidad y la igualdad entre ambos sectores. Vamos a pasar a la otra. Sí, esta sí. Como una de las medidas que nosotros proponemos justamente es que fruto del desempeño de la economía en Bolivia va a depender de la inversión privada, como le decía, tanto nacional como extranjera. Tenemos que crear esas condiciones para llevar el desarrollo y que el empresario invierta. Para ello, nosotros consideramos que debemos tomar las medidas importantes para demostrar esa garantía. Primero, necesitamos volver a Bolivia a formar parte del CIADI, del Banco Mundial, que sea el centro de dirimir controversias entre los inversores y el Estado. Necesitamos darle la tranquilidad, aún más cuando vamos a estar en un proceso de transición, una justicia corrupta que no da la garantía al sector empresarial de poder invertir y que se convierta en un centro de chantaje y extorsión. El segundo, que es la nueva ley de inversiones. Nosotros proponemos esa nueva ley de inversiones como una verdadera medida, pero que fomenten de verdad y propicien esa inversión productiva de los sectores privados. La tercera, garantizar la independencia de los órganos de regulación es básica. Elección transparente, público, que sea competitivo, que sea puesto realmente a través del Congreso por 2/3, pero que ya no respondan al Poder Ejecutivo y que se convierta también en una piedra del zapato más allá de lo que se convierte muchas veces en la extorsión. El cuarto, que en un periodo de 5 años tenemos que deducir el pago de impuestos, lo vamos a deducir el pago de impuestos de las utilidades en los montos dedicados a la inversión. Y aquí hay un adicional para las pymes de un 50% adicional para poder fomentar la inversión de esas pymes que son prácticamente el mayor porcentaje que mueve la economía de este país. Vamos a darle condiciones, tenemos que darle la posibilidad de incremento en la capacidad instalada, tenemos que darle la transformación y la modernización de los procesos industriales. El quinto, se va a poner en marcha el Fondo del Bicentenario. Este es un fondo de 2.500 millones de dólares en 5 años. La finalidad es que estos 2.500 millones salgan del siguiente fondo. Las AFP reciben anualmente 800 millones de dólares al año. De ahí vamos a sacar 500 millones de dólares anuales para ponerlo en el Fondo del Bicentenario. ¿Con qué fin? Para que podamos nosotros generar las condiciones al sector privado. Vamos a propiciar a asociaciones público-privadas que lo utilicen en incremento de capital, en fondos de capital de riesgo, en créditos, que necesitan créditos concesionales, que busquemos la forma de esas alianzas público-privadas y que puedan llevar adelante. Eso va a generar un ingreso mayor al que tiene actualmente la AFP por cuestiones de aportes, y vamos a poder reactivar la economía, darle condiciones al empresariado, pero sobre todo no solo condiciones, darle 500 millones de dólares como fondo para que empiece a trabajarse con una asociación público-privada. Respecto, debe potenciar las asociaciones público-privadas, debemos promoverlas, las concesiones de obras públicas, y se va a modificar la ley de empresas públicas. Vamos a permitir un marco real de interacción para que esos agentes públicos y privados de la economía tengan la posibilidad de contar con esos aportes reales de capital. Vamos a pasar a la otra. Aquí. Igualdad salarial. Sí.
Hasta el año 2025 nosotros tenemos puesto el límite que en 5 años tenemos que concluir de eliminar esa desigualdad que le hablaba, especialmente en el tema salarial. Estamos hablando que la mujer gana 30% menos que los hombres y eso no es correcto. Tenemos que hacerlo, especialmente en el sector privado, y tenemos que realizar los trabajos y tienen que ellas generar la posibilidad de ganar igual. No tiene por qué haber esa desigualdad. La presencia de mujeres en los cargos directivos, eso es fundamental porque nosotros vamos a incluir en una modificación a ese Código de Comercio la posibilidad de garantizar una mayor presencia de la mujer en los directorios y cargos gerenciales, en los cuales van a poder formar parte de las empresas privadas, empresas públicas. Vamos a establecer una presencia paritaria entre hombres y mujeres en los cargos estructurales gerenciales para que pueda demostrarse la capacidad de la mujer y no solamente buscar lo que es el género masculino. La otra que es la participación de la mujer. Esto va a causar roncha, pero es una realidad. Tenemos que generar el escenario para adecuar las normas y facilitar ese aumento de participación de la mujer en las instituciones y organizaciones gremiales, empresariales, trabajadores, profesionales, en todas las instituciones. Tenemos que darlo porque ahí es donde se arma el pequeño círculo para no dejar ingresar y captar la posibilidad de que solo sean hombres y no le dan la posibilidad a las mujeres. En cuestiones de contratación también vamos a elaborar lo que es la legislación necesaria va a aprobar la legislación necesaria para regular la contratación. Tenemos que hacer de forma obligatoria que las mujeres que hayan sufrido todo lo que es la violencia de género puedan contar realmente con una oportunidad. Esas empresas con más de 50 empleados que alcancen por lo menos el 5% de su planilla, que no salgan a buscar qué hacer en su vida, sino que así como también hay esa prioridad para las personas con discapacidad y hay esa restricción donde tiene que haber el 5%, necesitamos ponerlo a aquellas mujeres que viven de la violencia familiar o que son parte de la violencia familiar y que no dependan más de lo que llega de los hombres o no llega. Aquí viene casado con la última que le voy a decir, pero vamos primero al acceso de tierra, porque dentro de nuestro plan está también la titularización de las tierras fiscales, que vamos a respetar la Constitución, como dice, que se hace dentro de él. Se le da tierra a los del lugar en forma prioritaria, se le da en función de cómo va avanzando el territorio de acuerdo a lo que alcanza, pero vamos a darle preferencia tanto a los jóvenes como a las mujeres para que tengan prioridad en la dotación de tierra. La modalidad de contratación que le decía tiene que ver con la primera, es que vamos a facilitar ese acceso de jóvenes y mujeres al mercado de trabajo y vamos a hacerlo a través de los distintos tipos de formas de contrato. Vamos a hacer los trabajos por hora, trabajo a destajo, vamos a darle la posibilidad de que no tengan que estar metidas 8 horas, sino que ellas sean independientes de la posibilidad que puedan participar en la jornada de trabajo en función de las horas que puedan prestar. Iniciativa para fomentar la contratación. Vamos a poner en marcha el apoyo a la contratación de jóvenes y mujeres, donde en un periodo de tiempo los aportes patronales sean asumidos por el TGN y de esa forma vamos a facilitar su entrada y permanencia al mercado laboral. La preferencia en las contrataciones del Estado, lo mismo, en el Estado deben tener medidas y vamos a adoptarlas para fortalecer a las empresas nacionales de los procesos de contratación de bienes y servicios que vamos a establecer como preferencia para aquellas empresas están obviamente micro, pequeña y mediana empresa, pero especialmente gerenciadas o lideradas por mujeres que sean ellas las propietarias. El Fondo del Bicentenario, de igual manera, vamos a hacer ese compromiso. El Fondo del Bicentenario es para hacer esas alianzas público-privadas. Vamos a especializar, especialmente vamos a dirigirnos a los startups. Vamos a emprender todo lo que son servicios y tecnología, pero vamos a priorizar que esos cargos sean asumidos por jóvenes y mujeres. Y la última, que son las medidas económicas en función del programa de financiamiento público y que en ese programa de apoyo productivo tenemos que tener el financiamiento público y se va a priorizar de la misma manera el acceso que esos proyectos sean liderizados por mujeres. Esto es, en grandes rasgos, el pequeño resumen que he tratado de hacer. Está todo el plan completo. Si quisieran los detalles, no hay problema, pero he tratado de sintetizar e ir al punto específicamente que podemos tenerlo. Muchísimas gracias, querido candidato. Hemos escuchado con muchísima atención. Quería hacer una consulta. ¿Ya salió la presentación o continúa? No, ya salió, ya no está. Ya no está compartiendo.
Como le decía, hemos escuchado con mucha atención toda la propuesta dentro del plan de gobierno que tiene el partido político que usted representa. Y tengo algunas preguntas que le vamos a ir planteando. La primera, que se la voy a exponer yo, está relacionada al Fondo Bicentenario, que es el que mencionó, que dispondría a través de recursos de las AFPs un fondo de garantía para, entiendo, reactivar la economía. En ese sentido, tenemos dos consultas. Si los fondos de las AFPs son financiados por recursos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿cómo se pretende mitigar el riesgo que podría generar, más aún cuando mencionó que van a proponer productos como, por ejemplo, capital de riesgo, que eso implica que muchas veces no hay devolución dependiendo de cómo va el proyecto en el cual se está invirtiendo? Eso por un lado, y por el otro lado, ¿qué otros tipos de las empresarias que justamente son un motor muy importante dentro de la reactivación económica, más aún en el contexto en el cual estamos emergente de la crisis sanitaria? Como usted ya sabe, se ha generado una crisis económica y social. Entonces, esas dos preguntas son las primeras. Les cedo la palabra, por favor. Perdón, ¿me puede repetir la última que estaba anotando la primera? Perdón. Claro que sí, no hay ningún problema. Le decía que qué otros tipos de financiamientos, otros productos financieros propone su partido político para poder reactivar la economía que no implique el generar mayores pasivos, sobre todo y en específico direccionados al sector de mujeres emprendedoras y empresarias de Bolivia, puesto que entiendo que su plan de gobierno tiene una proyección para mejorar la autonomía económica de las mujeres. Perfecto. ¿Esa sería la primera ronda o va a ser alguna otra más para que podamos ir respondiendo? La metodología es, le presentamos la pregunta, usted responde para que pueda ser un poco más fluido. Tiene 2 minutos para responder cada pregunta porque ya tenemos corto el tiempo. Sí, no se preocupe. Gracias. La primera es, no es un fondo de garantía, lo que es el Fondo Bicentenario, es un fondo de fomento. No hay el riesgo porque está respaldado con una garantía 100% del Estado. Lo que sí vamos a hacer es lo que hacen ustedes los empresarios, arriesgar ese fondo, pero no arriesgarlo a la nada. Con estudios realizados, con inversiones que se puedan dar, vamos a darle como fondo de fomento esos 500 millones de dólares anuales a los distintos sectores productivos, industriales, empresariales, en especial las pymes, que durante los 2 años vamos a hacer prioridad que sean nacionales, exceptuando algunos proyectos que tengan que haber una inversión extranjera por la magnitud y darle la posibilidad de invertir. Vamos a tener en cualquiera de las circunstancias mucho más ingresos que el 3%, pero va a estar respaldada por el Estado la garantía de todo lo que se le va a dar. Con la segunda pregunta, el BDP va a destinar a todos los recursos disponibles de financiamiento mediante la otorgación de créditos concesionales que podamos hacer a las pymes y a las mujeres. De ahí vienen los financiamientos, especialmente para la segunda pregunta. ¿Y tiene algún otro producto que no implique pasivos, que tenga más bien una proyección de generar recursos sin que esto implique mayores pasivos para el sector de emprendedoras y empresarias? Es que justamente el primero que le digo del Fondo Bicentenario es la que no le genera pasivos, porque esto es una búsqueda de asociación. Yo te doy las condiciones, entramos a una sociedad público-privada en la cual asumimos un riesgo. No es que usted va a dar, lo podemos dar como aumento de capital, lo podemos dar mediaciones de capital, compra de acciones, pero es un riesgo. Asumimos un riesgo entre el sector público y el privado de lo que es llevar adelante un proyecto. No es que usted va a pagar un interés, vamos a hacer una inversión en forma conjunta y de la inversión va a salir la utilidad del 3% que vamos a tener como Estado para devolver a la AFP como ingreso de devolución de la renta, y obviamente que las utilidades las vamos a dividir en función de lo que se esté poniendo. No es un préstamo. Ese fondo bicentenario es 500 millones de dólares a disposición de los sectores, tanto especialmente de las pymes, para que puedan emprender y llevar adelante su proyecto. No es un préstamo. Perfecto, muchísimas gracias. Queda más claro, el candidato está proponiendo un fondo en nombre y en representación de todos los bolivianos y todas las bolivianas. María, te cedo la palabra para la siguiente pregunta.
Estimado candidato, nosotros antes de conformar este comité habíamos viajado por el eje troncal y nos dimos cuenta de que muchas de las mujeres no son ni siquiera dueñas de su capital. Ahí va mi primera pregunta de cuál es su opinión en ese tema, en de que ellas no sean. Y en una parte usted habló de que usted va a poder... ¿La puede repetir para que le entienda y que la estoy anotando? Perdón. Ya. Sí, ¿cuál es su opinión en cuanto al tema de que las mujeres no son dueñas del capital, de su capital? En el transcurso del viaje que tuvimos, vimos que habían varias empresarias y muchas de ellas no son dueñas de su capital. Generalmente va a nombre del esposo. ¿Ya? Entonces queríamos saber cuál es su opinión en ese tema. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál sería la estrategia para que en su plan de gobierno usted nos pueda apoyar a que ellas sean existan más dueñas del capital en ese tema? Vi que habló de tierras, de que son dueñas, de que sean más dueñas de tierras, pero no hablaron mucho del tema de los capitales. Esas serían las preguntas, candidato. Le respondo, mire, en la propuesta que le dijimos específicamente para las mujeres, hablamos claro, no solamente en el sector laboral, hablamos de darle prioridad a las mujeres que quieran realizar operaciones de inversión. ¿En qué sentido? Quieran entrar como parte del Fondo del Bicentenario. Entonces volvemos a la primera pregunta que me hizo, que se le está poniendo 500 millones de dólares, lo cual va a tener prioridad a la mujer. Y usted lo único que necesita tener es empresa que la puede abrir para determinados proyectos, invertir. Eso es lo que buscamos, darle las condiciones. Con esas condiciones que usted le va a dar, no va a depender de la necesidad de su esposo. Usted la puede abrir la empresa y usted la puede abrir muy fácilmente hasta unipersonal y dedicarse a lo que usted guste y entrar en lo que es esta inversión. Esa operación de los 500 millones de dólares no están al aire, se están tomando como fondo líquido, pero con el respaldo y la garantía del Estado para que pueda presentarse como una inversión. Ahí se le da prioridad a las mujeres, no solo en la tierra, se le da prioridad en el sector productivo a las mujeres, se le da prioridad en el empleo, se le da prioridad en inversión, en las licitaciones y en los proyectos. Además, vamos a priorizar a las empresas que sean, como le digo, prioridad de las mujeres, y eso va a ser una situación en la cual va a poder darle la oportunidad de decir, yo invierto, yo hago mi unipersonal y me presento a tal proyecto porque quiero hacerlo. Y la preferencia la van a tener las mujeres. Más que eso, prácticamente estaríamos hablando de que los hombres les van a decir estamos discriminados. Muchas gracias, candidato. Bueno, lo siguiente que tenemos es un video que vamos a mostrar. Tenemos una pregunta. Le presentamos el video, candidato. Señor candidato, soy una empresaria del sector de la construcción. Mi consulta es querer conocer cuáles son sus políticas de reactivación de nuestra economía para un sector que ha sido totalmente afectado por esta crisis sanitaria. ¿Cuáles son estas políticas? ¿Cuáles son sus estrategias para impulsar al sector empresarial? Esa era la pregunta, candidato. ¿Quiere repetir el video? No, ¿está bien? El sector construcción, sabemos la cantidad de deuda que tiene el Estado con el sector de la construcción. Muestra de ello es que frente a 1.700 millones de dólares que tuvo el sector de ausentismo, que no se le pagó como el Estado, y que han querido decir que hay un plan para reactivar la economía con tan solo 120 millones, tenemos claro de que no es suficiente. Nosotros tenemos que hacer una devolución, primero que nada, a las empresas, porque necesitan tener su capital, y que son alrededor de 2.500 millones de bolivianos, y que obviamente van a poner en marcha un plan de inversiones de emergencia por 10.000 millones de bolivianos para obra de mediano tamaño, y obviamente con alta demanda de obra de mano. Por eso le digo, las posibilidades están prácticamente todas en el plan de gobierno para todos los sectores, de que puedan tener la posibilidad de ser ellos los que invierten. Veo la preocupación como aquel siempre político que viene a decirle yo voy a hacer esto, y creen que como Estado van a solucionar el tema del país. Aquí el concepto es claro, nosotros le damos
al empresario, al sector privado, desde la persona que vende chicle hasta el más grande, las posibilidades de reactivarse con condiciones, aumento, incentivo tributario, con posibilidad de tener un fondo de inversión con condiciones iguales, con garantía, que sea interesante invertir. Además, vamos a establecer durante 2 años todas las obras de inversión serán ejecutadas por empresas bolivianas. Entonces, no solamente hay las condiciones de devolverle la plata que le ha dado el Estado, sino también que debe darse las condiciones para que durante los 2 primeros años prioritariamente únicamente sean bolivianas, con excepción de las inversiones grandes. El resto vamos a seguir de los 3 años que siguen, vamos a hacer todo para que sean esas empresas bolivianas las que tengan la prioridad de poder participar en la economía antes que las extranjeras. Ese concepto de que ya no es el Estado, que son el sector privado, genera la tranquilidad de que están en sus manos el desarrollo de la economía y salir de esta crisis, y que a nosotros nos corresponde dejarles todas las condiciones para que lo puedan hacer. Muchísimas gracias, querido candidato. Es importante este tema, ya que más del 76% de las tierras, por lo menos en el área rural, pertenecen a hombres y no a mujeres. Y ni siquiera la reforma al INRA ha podido modificar esto. Y esto sí es una brecha, de acuerdo a nuestra investigación, para poder acceder no solo a créditos, sino a justamente el desarrollo de sus propios emprendimientos y empresas. A continuación, les pido por favor poner el video de una de nuestras afiliadas que le va a hacer una pregunta. Rox, y hemos pasado el video, te cortaste. Sí, perdón. Sí. Entonces, ahora continúa Ángela con las preguntas respecto a nuestras afiliadas también y las presentes al presente conversatorio con Luis Fernando Camacho. Gracias. Doctor Luis Fernando, acá tenemos una pregunta de los participantes y justo se refiere al tema del sistema de salud, ¿no? Que en este momento se ha tenido bastante conflicto, y también va relacionado al tema de que las empresas somos las que aportamos y pagamos justamente el seguro de nuestros trabajadores, y no se está dando un servicio oportuno y bueno en relación al aporte que se está realizando justo ahora en la pandemia. Entonces preguntan qué medidas y qué políticas se tomarán con respecto a esto. Perfecto. Primero, nosotros tenemos que liberar los recursos, obviamente, que tiene la Caja de Salud. Estamos hablando de prácticamente 4.500 millones de bolivianos, en los cuales prácticamente son utilizados para cualquier cosa. Esos aportes que se están dando de forma constante realmente no son utilizados, como usted lo dice, no lo utilizan. Lo que se hace prácticamente es que se preste un servicio a media. Lo que nosotros buscamos es que se preste un servicio adecuado de calidad. No solamente, y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis en el cual también planteamos, y lo van a ver en el plan de gobierno, lo que significa el seguro de cesantía para los trabajadores, para que no sea una carga para el empresario y que cuente con ese seguro de cesantía en caso de perder el trabajo. Nosotros buscamos y vamos a poner en marcha el seguro universal real, pero ese seguro universal no tiene que ser político, como lo han hecho todos los gobiernos, tanto nacionales como municipales, que buscan siempre decir, todo lo vamos a hacer, y resulta que no tenemos nada. Nosotros vamos a hacer un real sistema de salud. Vamos a poner, obviamente, las prestaciones mínimas, pero garantizadas, de las enfermedades más comunes que se dan. Pero también hay el fondo para poder disponer y a tratar las enfermedades, cuando hablamos del otro extremo, enfermedades con las cuales no solamente se trasladan de un municipio a otro y no tienen las condiciones para poder ver lo que es la insuficiencia renal, para que ver lo que tiene la gente, la diabetes. Hay un sinnúmero de enfermedades de las cuales carecen condiciones, no solamente porque se traslada de un municipio a otro. Por eso es que planteamos nosotros que en 5 años todos los municipios del país deben contar con sistema de salud. No puede ser que en el caso de Santa Cruz, desde San Matías, se tiene que trasladar hasta Santa Cruz para poder tener atención médica. 10 horas no sabemos si vive, con una carretera desastrosa, y eso nosotros tenemos que verlo. La pandemia nos ha enseñado que la descentralización es fundamental para llevar a cada una de las regiones y dar a las alcaldías y a los municipios la responsabilidad, no solo las condiciones, la responsabilidad de afrontarlo el sistema de acuerdo a la realidad de cada región.
no desde un lugar donde no sabes qué está pasando en otra región. Debe descentralizarse esos recursos y debe darle en los 2 primeros años descentralizar salud y educación, y dentro de salud el compromiso de dotar de lo que es la condición para recibir los recursos, pero la responsabilidad de responderle a la salud de acuerdo a cada una de las regiones. María, creo que tienes la siguiente pregunta, por favor. Claro que sí. Candidato, justo hablando de la pandemia, usted se ha debido dar cuenta que hemos tenido ahí un gran quiebre con el e-commerce. El e-commerce ha sido un problema porque no lo utilizábamos, lo hemos tenido que utilizar de la nada, y es un problema ahorita latente con el sector de la micro y pequeña empresa. Uno, porque tenemos informalidad, nuestros sistemas de pago son terribles, no hay una logística en la entrega, y encima se nos vino la pandemia, entonces todo eso quedó en el caos. Con nuestros primeros pasos que dábamos, ya no llegamos a nada. ¿Cuál sería la propuesta para impulsar este e-commerce y especialmente para el sector de empresarias y emprendedoras? Perfecto. A ver, primero que nada, tenemos que decir que hemos tenido de todo tipo en la pandemia, no solamente eso, ha saltado todo, especialmente la realidad en nuestra economía. Nosotros proponemos que en 5 años debemos aplicar la Bolivia inteligente. Estamos hablando de una modernización de la tecnología amplia, pero que permita la utilización de esas herramientas para el comercio y sobre todo para las relaciones con el Estado, para dejar de hacer las cosas presencialmente. Buscamos que todo sea digital, y eso es un compromiso y está dentro del plan de gobierno, lo que es, si no me equivoco, es el 4º o 5º punto de lo que hablamos de los pilares, en el que busca la modernización absolutamente, la digitalización de todas las empresas del Estado, tanto como cuando usted va a una empresa y mete su trámite, hablamos de 48 horas que debe tener su trámite totalmente terminado, porque al meter el trámite va a estar interconectado con el Ministerio del Trabajo o la Dirección del Trabajo, con la renta, y va a poder hacer en forma común, y vamos a darle la responsabilidad. Menos burocracia, y la digitalización va a poder ayudar de forma virtual y no estar presencialmente. Es más, en los trámites normales estamos hablando de que solo va a ir a recoger su carnet, a recoger su pasaporte, a recoger su placa, pero ya no va a haber ninguna situación de forma presencial. Muchas gracias. Siguiendo en esa pregunta, y Roxana, perdón que te corte, usted habló de una palabra muy interesante, Bolivia inteligente, que va ligado a la transformación digital. Yo justamente trabajo en esa área y he visto que el sueño es hermoso. Hacer la transformación digital es realmente algo que sí se necesita, pero la parte de manejar los datos, la parte de desburocratizar, la parte de generar los procedimientos, ¿cómo piensan encarar eso? Porque más allá de poner un sistema está la estructura de base, ¿no? Porque le explico por qué le digo esto, porque yo para hacer un proyecto de automatización de un solo proceso, me tardo como 5 meses en hacer solamente el procedimiento y ya, si lo he hecho bien, los otros 3 sale la automatización. Pero si esta parte me falla, entonces no hay automatización. Entonces, ¿cómo pretende manejar esa parte? Para que realmente seamos la Bolivia inteligente. Todo lo que hace el Estado solito, lo hace mal. Y eso es una realidad. Por eso es que nosotros potenciamos las alianzas público-privadas. Y dentro de esas alianzas, en el ejemplo que usted pone, y como una empresaria que tiene esa tecnología o ese trabajo tecnológico que hace, pues eso es lo que buscamos. En las alianzas públicas-privadas, poder darle la posibilidad al sector empresarial genere la plataforma, las condiciones, los mecanismos, el sistema para que podamos tenerlo. Vamos a aumentar, por decirle, en el caso de una empresa que está en el plan de gobierno, la concesión 20 años. Registros similares que puedan dotar de concesión al sector privado, como el registro de la propiedad intelectual, pero vamos a hacer las alianzas, como le digo, no es el Estado el que le va a dar la solución a sus problemas, sino es el sector privado, porque al nosotros dar al sector privado la capacidad de inversión, el fondo del bicentenario, que puedan invertir, generar el sistema, las redes o las plataformas, estamos hablando de que le estamos dando al sector privado mano de obra, inversión, movimiento económico, y estamos hablando prácticamente, por decir, nosotros planteamos que Cochabamba sea el centro tecnológico del país. Tenemos un edificio de UNASUR que no funciona,
que se ha hecho en la última campaña del MAS del 2019 como el centro de campaña. No podemos tener una infraestructura tal solamente para que sea un elefante azul. Tenemos que darle la posibilidad de que sea el centro de encuentro donde se encuentre el Big Data de Bolivia, que se pueda extender la fibra óptica en todos los municipios. Ese es un trabajo que vamos a hacer nosotros con las alianzas privadas para que puedan generarse trabajo, fuente, movimiento de la economía, condiciones y la prioridad a lo que son las mujeres. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias. Sí, efectivamente el tema digital y los accesos aún siguen siendo un privilegio de clases y existe una tarea pendiente del Estado para poder justamente democratizar más allá, entendiendo de que las telecomunicaciones son un servicio básico de acuerdo a lo que prevé la Constitución Política del Estado. Pero bueno, gracias por la respuesta. La siguiente pregunta sería respecto al tema de descentralización. Varios puntos de su plan de gobierno están estructurados sobre el pilar de descentralización y todos sabemos que uno de los hitos más relevantes de la descentralización es el pacto tributario. Esto entendiendo que no todos los departamentos tienen las mismas condiciones de desarrollo económico o productivo y siendo que los índices de pobreza están justamente profundizados por los departamentos en los cuales justamente no se tiene la capacidad de retribución tributaria o económica. ¿Cuál sería el planteamiento de su plan de gobierno para poder modificar esto y no ahondar las brechas existentes, más aún en el entendido de que se debe incentivar, en este caso y desde la proyección del comité, el desarrollo y la creación de emprendimientos y empresas con visión de género también en esos departamentos o sobre todo en esos departamentos? Cuando nosotros hablamos de descentralización, por eso le decía que no se entienda como el acto que normalmente ha hecho el movimiento al socialismo de decir quienes hablaron de autonomía en su momento eran separatistas o que no buscaban o que estaban dejando a los más pobres. Estamos hablando de un Potosí que quiere federalismo, de un Sucre, un Chuquisaca que quiere federalismo. Estamos hablando de un Oruro que quiere federalismo. ¿Por qué? Porque no se trata de decir que ustedes se quedan con lo que producen. Ni eso es federalismo, ni eso es descentralización. La descentralización es la posibilidad de transferirle recursos, competencias, derechos y obligaciones a cada uno de los municipios de manejar los recursos que el Estado le entrega. Ese Estado no se trata de decir que si Santa Cruz produce el 30% lo va a tener solo para Santa Cruz. Se trata de que en ese escenario de ver realidad de población, realidad de salud, en educación, se le dé a cada uno de los departamentos la posibilidad de tener las condiciones de recursos que necesitan. Hay departamentos que la están recibiendo mucho más y que lo hacen por un tema político. Doy un ejemplo. Estamos hablando que el MAS invirtió en todo su gobierno, prácticamente en el mayor departamento de Cochabamba, 5.000 millones de dólares. ¿Dónde están? En el Zapare. ¿En qué? En cancha de fútbol, coliseo, que sobrepasa la cantidad de capacidad sobre la población que existe. Eso es lo que no queremos nosotros. La descentralización se trata de llevar al departamento los recursos necesarios para que puedan ser administrados por las regiones. No se trata de decir que porque esta región produce poco, se queda con poco. La finalidad de ambos sistemas, desde el sistema autonómico, es que se pueda hacer equitativo y solidario. El pacto fiscal, como parte de ello, es un pacto que entramos no porque sea cuánto es lo que ponen, sino porque entremos en función de lo que entra al país, en la realidad que tienen los departamentos y podamos darle tranquilidad. Y hasta el 2022 nosotros hemos dado como plazo para poder prácticamente lograr ese objetivo. Es el momento en el que la economía va a entrar en estabilidad y para poder fortalecer ese crecimiento de los departamentos debemos darle realmente todas las condiciones para que puedan marchar el Fondo de Desarrollo Territorial. Necesitamos hacerlo y ese es el sistema descentralizado. Muchísimas gracias. Una pregunta también relacionada con el ámbito económico que es relevante para el comité. Usted ha tocado la propuesta de una ley de inversiones.
En esta propuesta de ley de inversiones tenemos dos preguntas. Uno, ¿se pretenden flexibilizar las normas sociolaborales para poder promover justamente la mayor creación de emprendimientos y empresas? Y por otro lado, ¿existe algún incentivo específico para aquellas mujeres emprendedoras y empresarias con las que ya cuentan con diversas brechas, ¿no? Para arrancar sus innovaciones y sus incluso sueños, ¿no? En ese sentido, ¿existe alguna propuesta específica que pretenda acortar estas brechas a través de incentivos económicos y tributarios? Claro, como le decía, en el tema justamente especialmente lo hablábamos del mercado informal que recién tuvimos en Oruro, y era tanta la preocupación porque nuestro planteamiento es netamente entregarle a todo lo que es el sector privado la responsabilidad, sale la preocupación que ahí tenemos un mercado informal. Yo se lo pongo como ejemplo porque no es secreto, lo dicen en la prensa y obviamente hay incentivos. Cuando hablamos de la nueva ley laboral tenemos que ser realistas. Ni el MAS, que tuvo 2/3 de votos, pudo modificar ni la ley tributaria ni la ley laboral. ¿Por qué? Porque eso es una situación muy compleja, no tiene una situación de decir solamente la cambio. Por eso es que está en la Constitución generar el escenario, en la Constitución que proponemos, y generar el escenario del consenso entre los actores para la modificación de la norma laboral, igual que la tributaria, y ese consenso se va a llevar en función de lo que se realicen de todos los actores que tengan que ver. Sí vamos a tomar medidas, obviamente durante el tiempo, como son las horas de trabajo, como es llevar adelante en la parte tributaria todo lo que son las exenciones o las prescripciones de los impuestos en 3 años, que necesitamos crear el mecanismo, obviamente, que absorba los aportes patrimoniales para facilitar la creación de empleo y fortalecimiento. O sea, como le vuelvo a decir, el escenario no es que el Estado le va a dar a la mujer, sino más bien las empresas van a hacer en ello el concepto claro de sacar a la economía. En eso sí nosotros está el compromiso de generarle las condiciones, especialmente a las mujeres, que puedan formar parte de todos los proyectos que se den para fomentar su inversión y para fomentar. Cuando hablamos de las pymes, por ejemplo, en su mayoría hay, especialmente en el Alto, estamos hablando de que los incentivos tributarios no solamente se van a dar en función de la norma general de la inversión, sino hay un adicional de 50% para que puedan invertir y puedan estar exentos del impuesto a las utilidades. Hay incentivos y en todos los proyectos, lo que decía, la prioridad es la mujer y la juventud. Muchísimas gracias, eso es importante porque nosotros no solamente representamos al sector urbano, sino también rural, que justamente tiene connotaciones, características distintas. Ya estamos a punto de terminar la hora. Ángela, creo que tienes una última pregunta y con eso yo iría cerrando ya este conversatorio. Sí, Roxana, muchas gracias. Doctor Luis Fernando, bueno, le voy a hacer una pregunta, también el público ha hecho la misma pregunta. Esto es relacionado justamente a la oferta exportable. Actualmente Bolivia está exportando, pero exporta mucha materia prima y no así productos con valor agregado. Entonces, ¿ustedes qué han considerado en su plan de gobierno con referente a la oferta exportable? Por una parte, de productos con valor agregado y por otra parte del tema de servicios. Quizás si ahí también van a incluir el tema del turismo como una oferta exportable. Nosotros cuando planteamos el plan de gobierno hablamos claramente de lo que las exportaciones necesitan tener. La única forma en la que el sector productivo va a poder trabajar no solamente es copar las necesidades del mercado, sino poder exportar. Primer punto, vamos a liberar las exportaciones. Tiene que haber libre mercado. Tenemos que generar la tranquilidad de que se puede exportar libremente. Tenemos que promover la apertura de nuevos mercados y de productos. Está centrado obviamente en el desarrollo del servicio y la tecnología. Estamos hablando que un Perú tiene 4.000 millones de dólares que exporta al año en tecnología y tenemos un potencial, por ejemplo, en Cochabamba, el número de ingenieros de sistemas son superiores al resto de Bolivia, pero no tienen las condiciones. Parte de las condiciones que nosotros le queremos dar no solamente está en el trabajo, estamos en proporcionarles becas para que salgan al exterior en las mejores universidades a formarse y de esa forma seguir produciendo conocimiento y poder seguir exportando conocimiento, pero sobre todo que aquí en el país podamos seguir aumentando ese conocimiento con el resto.
Nosotros hablamos claramente del turismo, lo tenemos que ampliar en el transcurso de 2 años, eso es lo que hemos propuesto, y obviamente de la misma manera, con el sector privado tenemos que duplicarlo, tenemos que tener la mayor posibilidad de extranjeros que vengan y explotar en distintas regiones que no se ha hecho. Y en el marco mismo de las exportaciones, no solamente en el tema vial, que nosotros tenemos un compromiso para la salida de acuerdo al Atlántico, para que tengamos las condiciones, lo que es Cochabamba, la unidad, lo que es la conexión Océano Pacífico y Atlántico, que sí tenemos que concentrar eso, lo que es terminar vía férrea para poder terminar lo que es la misma conexión, sí hay lo que viene en servicio y sobre todo tecnología. Están dentro de los proyectos, como les decía, y están en los momentos de darle especialmente a los jóvenes y las mujeres que son los que tienen la mayor potencialidad de poder generar ese compromiso porque tienen las ganas de salir adelante y hacerlo. Por eso es que nos concentramos en esos 2 factores para priorizar en todo sentido de la inversión, servicio, tecnología, pero también sobre todo en los temas de exportaciones para que podamos generar esas condiciones y obviamente darle la tranquilidad de poder exportar. Y no vamos a exportar en convenios políticos, si el de derecha o el de izquierda. Esa visión es netamente política. Tenemos que hacerlo como lo sabemos hacer los empresarios, porque yo soy empresario, yo no soy político. Y es generando mercados, no es hacer alianza con el amigo o enojarse con el enemigo. Hay que buscar los mejores mercados para que Bolivia pueda sacar su producto en todo sentido de las exportaciones. De la derecha, que la única restricción que proponemos es que no sean gobiernos dictatoriales, que sean gobiernos democráticos para que podamos también tener la tranquilidad de que vamos a tener las condiciones necesarias para el sector exportador. Muchas gracias, candidato. Bueno, ya cerrando con lo que hicimos, con el conversatorio, quisiéramos pedirle que por favor pueda hablarnos quiera compartir algo con nuestro comité, con las mujeres emprendedoras y empresarias y su mensaje final antes de terminar el conversatorio. Claro que sí, agradecerle porque ha sido hermoso frente a muchas otras exposiciones que hemos tenido, el deseo, la búsqueda de tener respuesta, la búsqueda de tener la mayor posibilidad de condiciones para el sector, demuestra el compromiso que tienen las mujeres. Nosotros tenemos una única alternativa para poder sacar el país adelante y es el 18 de octubre. Este 18 de octubre es el compromiso que asumimos durante 21 días para poder llevar adelante una Bolivia productiva, una Bolivia con trabajo. En ese sentido, nosotros no pedimos el voto como algo que sea un derecho que nos sentimos nosotros, sino lo pedimos el voto prestado para que en 5 años se devuelva el voto con una Bolivia productiva, con una Bolivia con empleo, para que sea de vuelta con otra Bolivia. Y esa está en manos prácticamente de quienes realmente generaron el sistema democrático que tenemos ahora. Esa lucha tiene nombre y apellido y es el compromiso que asumí para que podamos consolidar ese compromiso, que esa lucha no sea en vano. Es el compromiso que tenemos este 18 de octubre. Y la única manera es poder darle la condición a Bolivia y a los bolivianos de tener ese país que soñamos. No quedarnos con la posibilidad de darle el voto como lo hicimos en el 2019 en contra de nuestra voluntad, solo para generar que alguien se vaya. Ese miedo que generó que podamos o que tengamos que dar el voto no tiene que verse ahora. Ya nosotros sabemos la receta, sabemos cómo se hace para hacer respetar el país, la democracia. Ahora solo está en manos de cada uno de ustedes poder depositar ese voto en este próximo proceso. Y el compromiso está, si me dan esa oportunidad de poder hacerlo, mi compromiso está en ejecutar este plan de gobierno, y lo que mejor sé hacer, que es dar mi palabra y cumplirla, está dentro de ese compromiso para que nosotros en 5 años tengamos un nuevo país, que sean ustedes los verdaderos actores, el sector privado, las mujeres, la juventud, las que den esa esperanza a Bolivia. Muchísimas gracias, Luis Fernando Camacho es candidato presidenciable y ha presentado el plan de gobierno del partido político al que representa. Hemos escuchado muchos de los parámetros que propone como incidencia en género. Creemos que parte de buscar la formalidad y de mejores accesos al financiamiento mercado, pero también el tener un contexto adecuado a los emprendimientos y a las
empresas de mujeres es muy relevante. Parte de lo que hace el comité es justamente pretender incidir en políticas públicas y, como usted dijo al iniciar su presentación, esta silla en los espacios de decisión, tanto del ámbito público como privado, siempre ha sido nuestra, pero hoy estamos aquí para exigirla. La autonomía económica de la mujer es una tarea pendiente que además tiene incidencia sobre los altos índices de violencia que sufre este sector. En este sentido, agradecemos muchísimo su participación, su disponibilidad, su tiempo, y a todas y a todos los que nos están viendo, agradecerles también por su participación. Estos espacios son importantes e indispensables en realidad para poder co-construir una mejor Bolivia. Muchísimas gracias y hasta una pronta oportunidad. Gracias a usted, muchísimas gracias y muchas bendiciones. Gracias, doctor.